Hola Patri, ¿cómo estás? Nuevo Hola, ¿qué lunes haces? ¿Qué con un haces, tema. Mari? ¿Cómo Bien, andás? todo bien. Me encanta el tema de hoy, me encanta. Ay, Que ¿viste? no quiero esperar. Bueno, dale, No quiero esperar, vamos. te doy la palabra, te dejo la palabra, silencio yo, sí, cualquier cosa vos me vas Dale, genial, genial. hablando. Bueno, el ¿Dale? tema, dale, dale. El tema es el Maestro Jesús, y bueno, sí, con razón, a Mari le encanta, creo que a muchas de nosotras. Y bueno, la idea es acercarnos un poco más a la figura de Jesús o a lo que representa, digamos, el Maestro Jesús, pero de distintas perspectivas, ¿no? Vamos a hacer como algo distinto a lo que ya sabemos para que no sea más de lo mismo y también para tener esta mirada por ahí histórica de Jesús, ¿no? Desde él como ser humano, porque como personaje místico medio que lo conocemos, o conocemos la historia oficial, pero la idea es derribar, conocerlo desde la parte humana y desde la parte de personaje místico, derribar algunos mitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre recordando que yo no tengo la verdad del universo, ni mucho menos, sino que yo les voy contando lo que voy investigando. Patri, te nos fuiste. ¿Qué pasó? A ver, a ver las chicas que están conectadas que nos cuenten en el chat si me escuchan a mí o es solamente a Patri. Que no les. A ver, que alguna nos diga. Hola Dani, ¿cómo estás? Me parece que Patri se congeló. Yo no sé si es mi internet. ¿Me escuchás? Hola Ani, ¿cómo están chicas? Ah, me parece que fue Patri. Quedó rezando. Bueno, vamos a ver si vuelve a conectarse. Quizás tenía mala conexión. Qué raro. Bueno, vamos a esperarlas. ¿Cómo andan, chicas? Ahí está. Bueno, mientras tanto hablemos nosotras. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ver un tema hermoso. A mí me encanta este tema. Eh, Creo que es uno de mis favoritos, porque es la conexión que tengo directa siempre con Jesús, así que vamos a escuchar un poquito más sobre este tema. Ay, cómo quema este té. Bueno, cuenten ustedes cómo están mientras va entrando Patri a la sala. Sí, Patri se fue. Bueno, vamos a esperarla a ver si me mandó algún mensaje. Parece que le cayó internet. Bueno, vamos a esperar. Sí, ya sé, Dani, ya sé. Somos fan. Somos fan de Jesús. Es lo más. Jesús es lo más. Creo que cada uno tiene, ¿no? Un guía. Todos tenemos una guía, un guía. Sí, como recomendación es que se aferren a ese guía porque justamente a partir de ahí es cuando uno trabaja en conjunto, ¿no? Y es esa fe ciega y eso la verdad que está buenísimo. Cuanta más fe tenés, mejor es porque más mensajes recibís y sentís que nunca estás solo, ¿no? Como que siempre trabajás en equipo. Así que no sé si alguna quiere contar qué otros guías tienen, ¿no? Porque todos tenemos algún guía. No sé, Dani, Jesús. A ver, Ani, no sé quién más está conectada, porque acá yo no veo quiénes están conectados, así que no, es diferente que Instagram. A ver. Ah, bueno, se fue internet, me acaba de decir, ahí vuelve. En una vida pasada estuve con él. ¿En serio? ¡Qué lindo! A mí me pasó una vez, no, dos veces, viendo en meditaciones, en estar ahí con él. Sí, sí, me pasó. Fue muy loco, muy fuerte y muy lindo también. En diferentes etapas. Y eso me gustó. La verdad que yo creo que sí, que en algún punto sí, ¿no? Por eso también está la conexión. A ver, ¿qué dice Dani? Lo voy a compartir. El recuerdo es estando en un patio jugando, yo niño, él ingresa por la puerta, tremendo el recuerdo. Qué lindo, Dani. Oh, me encantó.
Es como una sensación muy hermosa cuando pasa eso, ¿no? Como que sentís que estás ahí, que estabas ahí, que estás ahí, o sea, en el momento. Si a mí me pasó en su nacimiento, estar ahí en su nacimiento y tenerlo en brazos. Ese fue una, y después la otra fue ya un poco más grande, ¿sí? Pero fue re fuerte también. Fue fuerte, fue fuerte. Sí. Y ahora la imagen que tengo es una imagen que no es la que se muestra en todos lados, sino que es otra que es de una canalización que hizo una nena, que está la película también. Y tengo esa imagen, me encanta. Bueno, Patri, volviste. Ay, sí, justo se cortó Quedaste internet. congelada. Hablando de pruebas con una amiga hace un ratito. Bueno, dale. Seguí para adelante. Yo justo estaba hablando con las chicas de los Bueno, guías y Jesús. Así que dale, genial. te dejo hablar. No sé hasta dónde se escuchó, pero lo que quería hablar es un tema antes de comenzar, bueno, o abordarlo desde un tema ancestral que tiene que ver con la gnosis, o sea, el conocimiento gnóstico. Aparentemente, todo este conocimiento de la gnosis existe antes del Maestro Jesús. O sea, gnosis, G-N-O-S-I-S, significa conocimiento. Y para los gnósticos no es cualquier conocimiento, es un conocimiento que te lleva a la iluminación. Si no conocen esta palabra, fíjense, investiguen, pero no cualquier iluminación, digamos, a la iluminación, pero sin intermediarios. O sea, solo conociéndonos a nosotros mismos. Esto parece algo muy conocido ahora, pero es muy ancestral. Es el autoconocimiento del que hablaba Platón, ¿vieron? Del que se hablaba en Oriente. Tiene que ver con que todos tenemos una chispa dentro. O sea, habla de eso, habla de encontrarse uno mismo, y cuando vos te encontrás a vos mismo, tu mundo es el que va a cambiar. Esa es la parte primordial de la que habla el gnosticismo. Entonces, se refiere es ciencia, ¿no? O es el camino, digamos, es la filosofía de conocerse a sí mismo, porque no es algo que uno dice, ay, sí, yo tengo ojos verdes, pero no es esa parte del conocimiento, es el conocimiento profundo, ¿no? ¿Vieron como en Grecia el oráculo de Delfos? No sé, bueno, la frase famosísima de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y yo le agrego también a el universo y sus energías, ¿no? Esta frase que se atribuye a Sócrates, ¿no? Y en algunas tradiciones también creo que al dios Apolo, bueno, ahí está muy atribuido. Este conocimiento tiene que ver con eso que les decía, que tenemos una chispa interna y tenemos que hacer dos cosas. Primero encontrarla y después encenderla como este don, eso que me hace diferente, eso que me hace individual, que me hace distinto al resto, ¿no? Y esta línea viene de antes de Egipto, digamos, una línea de conocimiento que podemos decir que se mantuvo como oculta de la mayoría de las personas. Y oculta no creo que haya sido por un tema de control. Acá estoy echando un poco con lo que conozco y con mi opinión, ¿no? Como siempre. No creo que haya sido por un tema de control o de manipulación, sino como protección a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando uno, para poder comprender determinadas cosas, necesitamos cierto desarrollo interno, si no es como que la podemos malinterpretar. Entonces, en la medida en que no tengamos ese desarrollo interno, como que vieron que las cosas van sucediendo, se nos van apareciendo en el momento en que necesitamos, bueno, un poco así, ¿no? Cuando estamos preparados, van apareciendo estos conocimientos. A veces parece un poco difícil abordarlo, pero podemos decir que esto de la gnosis viene siendo lo mismo que la iluminación o que el Tao o el espíritu. Es como una misma filosofía que está detrás de todas las filosofías y de todas las religiones, ¿no? Una especie de religión universal que va más allá de un culto, de un dogma, ¿no? Que sí o sí tiene que ver con esto de autoconocimiento profundo. Y al parecer, la mayoría de lo que vino Jesús a traer ya existía en la tierra. Es como que él vino a recordarlo, no era algo que nace con Jesús, ¿sí? Sino que es algo muy ancestral, como si dijéramos hay un plan divino detrás de todo esto, ¿no? Y vieron que a veces existe como que
una parte antes de Cristo y una después de Cristo, por lo que él marcó, ¿no? Y una de las hipótesis es que Jesús fue un iniciado en el gnosticismo, que viene de los esenios, que viene de Egipto, que viene de Grecia, que viene de India, que es la religión universal, ¿no? Y este gran maestro como que logra niveles muy altos de conocimiento, o sea, da su mensaje, explica muchas cosas y al parecer logra algo, un fenómeno que, bueno, que también en algunos, depende de lo que uno lee, está en duda, como la resurrección, ¿no? Que puede llegar a ser interpretada como literal de resucitar el cuerpo o como un mensaje también, ¿no? Y ahí como que a veces cuesta un poco explicar todo esto que sucede, porque piensen que también hay mucha desinformación, ¿no? Y yo tampoco voy a ser quien va a decir, bueno, esta info es verídica, esta info no, cuál va. Pero lo que sí sabemos es que trae un gran conocimiento y que había personas en ese momento que entendían esto que vino a contar Jesús y otros que no. Porque ¿qué vino a contar esencialmente? Vamos al grano. Vino a decir que para llegar a Dios o al gran espíritu, a esa conexión, es a través de nosotros mismos, que no hay intermediarios. O sea, no necesitamos ni ninguna guía porque la guía está dentro nuestro. O sea, esa chispa divina de la que les decía, está dentro de cada uno ese Dios. O sea, el tema es encontrarlo. O sea, y esta chispa divina es lo que nombraban como el Cristo, como el ser realizado, como el yo soy. Patri, ¿puedo contar algo? Sí, dale, dale. En el libro, ¿cómo se? Ay, no me puedo acordar el nombre ahora. Ay, no me puedo acordar el nombre. Libro que les di para leer en Respiro Profundo. ¿El de Jesús? No, a ver. No. El de Pablo Coelho. Sí, no me puedo acordar el nombre. Sí, el de Pablo Coelho, ¿no? Se me fue el nombre. ¿Cómo puede ser? No puedo creer. Ay, por favor, que alguien nos ayude. Chicas, el libro de Pablo Coelho. ¿Cómo se llama? Yo lo había leído hace un montón. Ay, es más, me voy a parar y voy a buscar. Ay, por favor, no puede ser. No, creo que lo tengo. El alquimista, acá está. Ahí está, el alquimista. Te iba a decir, es una sola palabra. Sí, yo sabía que era, pero no me acordaba. Bueno, en el alquimista dice esto de que justamente, de que Dios se escondió en el corazón de los hombres, porque es donde los hombres nunca van. Entonces, por eso pasa esto, ¿no? De que no lo encontramos, porque no vamos ahí. Y que el ser humano busca afuera todo, ¿no? Busca afuera y en realidad es ir al corazón, es ir ahí a nosotros mismos. Así que nada, me acordé de eso, justo que lo dice en el libro. Nada, quería acotar eso. No. Es verdad. Aparte, viste que se dice que para esconder algo, ¿dónde lo escondés? Y bueno, en un lugar que esté revisible. Y ahí. Y aparte, mirándonos a nosotros mismos ahí en un espejo, digamos, está ahí nomás. Sí. Pero bueno, pensamos que está en las montañas de India. Claro, es que es como que nos viene a mostrar lo que podemos hacer de manera individual, ¿no? Por eso es el gran maestro, porque lo hace a través de, claro, de lo que nos enseña, de las palabras, y entonces nos muestra ese camino que podemos decir de liberación, ¿no? Y cuando él decía esto de liberación, ahí los distintos pueblos decían, bueno, liberarnos del Imperio Romano, liberarnos, la liberación de distintas maneras, pero no, es de nosotros mismos, de lo que creemos. Entonces también imaginamos en esa época, ¿no? En la época en que vivió Jesús, 2000 años atrás, donde las personas, la mayoría, no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Iban a los que se llamaban escribanos, entonces uno quería escribir algo y le contaba al escribano, y ahí se iban creando los libros que no solo hablaban de Jesús, sino de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, se hace como un concilio que se llama de Nicea en el año creo que 380, y ahí hay un emperador que creo que se llamaba Teosidio, algo así, Teodosio I, que es el que, digamos, crea la religión cristiana, ¿no? Como la religión oficial del Imperio Romano. Porque para ese momento había un montón de escritos, un montón de evangelios que nombraban a Jesús. Pero ¿qué hace? Decide tomar solo 4. Dice, bueno, vamos a tomar estos como válidos, vaya a saber con qué criterios, que yo me los imagino y después desarrollamos un poquito.
Y entonces muchos entendieron este conocimiento y muchos otros, ajenos a estos temas, lo comprendieron por ahí de manera más primitiva, ¿no? Porque ustedes piensen que estaba muy fuerte la religión judía, también la romana, también algo de Grecia, ¿no? Y había mucho caos en cuanto a ideologías, de pensamientos, ¿no? Sobre todo digamos, caos, Constantino, que era un emperador, que agarra y dice, bueno, dice que tuvo un sueño en un momento. Yo les hago todo medio rápido, pero después pueden investigar un poquito más profundo, ¿no? Cómo nació la iglesia católica o cristiana, ¿no? Entonces él dice que tiene a través de un sueño una visión, que ve a Jesús en la cruz y que Jesús le dice en pocas palabras que se vuelva cristiano, porque hasta ese momento no existía la religión como tal, y que tenía que crear la religión católica. Ustedes piensen que esto sucede 300 años después que Jesús estuvo en la tierra. O sea, imagínense si nosotros tenemos que contar algo, estamos en el 2022 del 1700, ¿no? Imagínense, o sea, como que se empezó a escribir de Jesús 300 años después de él. Bueno, entonces, ¿qué hace? Constantino empieza a llamar a supuestos especialistas en el tema de Jesús, porque nadie escribió de Jesús en la época contemporánea, lo escribieron después. Entonces, imagínense quiénes eran todos estos supuestos especialistas, ¿no? Y aparte de distintas ideologías. Entonces, acá es como que empieza a juntar un montón de textos y documentos y dice, bueno, lo que no sigue la línea de la iglesia, chao. ¿Qué hizo? Simple, se mandó a destruir, así de fácil. Se mandó a quemar, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que algunos supieron cómo esconder algunos textos, porque ¿qué pasa? Había textos que hablaban de esto que yo les cuento de la gnosis, de conocimientos muy antiguos que Jesús viene de nuevo a contar. Entonces, se entierran, muchos de los textos se entierran, no sé si escucharon hablar de los manuscritos del Mal Muerto, en donde se encuentran alrededor de 900 manuscritos en el año 250 después de Cristo, ¿no? Están escritos en el año 250 después de Cristo y se encontraron en el 1900, ¿no? Entonces son manuscritos que están escritos en arameo, en hebreo, y que cuentan esta visión de que Jesús no quería ser adorado, ¿no? No quería ser recordado como alguien que fuese adorado, sino como un símbolo de que nosotros mismos nos liberemos de esta prisión que nos hacemos y que lo hagamos sin ningún intermediario, ¿no? Entonces ahí, bueno, se establece todo lo que es la Iglesia Católica y esto de que la gnosis dice que no necesitamos intermediarios. Recuerden esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto de la Iglesia Católica y de los intermediarios, ¿no? Porque en ese concilio, o sea, en esa reunión que se hizo para establecer cuáles eran los textos válidos, quedan solo 4. O sea, había un montón de documentación, ¿no? Y ahí se crea la religión católica, ¿no? Y además decretan algo súper bárbaro, que dicen que todo el que empiece distinto lo van a mandar a matar. O sea, imagínense cómo las personas querían ocultar estos libros, ¿no? Porque destruyen todos los libros y dicen que van a mandar a matar a todo el que opina lo contrario, ¿no? También, de hecho, es la época en que se incendia o se destruye todo lo que es la biblioteca de Alejandría, que no sé si saben, pero es una biblioteca donde se guardaba todo el conocimiento de la humanidad hasta la época, ¿no? Era la más grande de la humanidad, no sé, filosofía, literatura, ciencia, arte, de todo. Lo que no se sabe es que si realmente se quemó todo o si hay parte que queda vieron que el Vaticano parece que tiene como sótanos en donde se guarda mucha información. Bueno, parece que parte de la biblioteca de Alejandría está ahí, ¿no? Que era la ciudad insignia del conocimiento, ¿no? Alejandría, donde se quería crear también como un mundo mejor, ¿no? Donde ahí era la base, ¿no? Entonces, claro, todo lo que no tenía que ver con lo que decía la Iglesia Católica estaba como fuera de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a transmitir de manera oculta. Te mataban, literal, no es que te decían, literal te mataban.
Entonces también hay otros lugares donde se empezó a guardar esta información. Hoy en día los manuscritos del Mar Muerto, esto que les digo que se encontraron, están en el Museo, creo que del Cairo, sí, en Egipto, no, en Israel están en Israel, y también parte en la Biblioteca de París, y algo chiquitito en una colección en Noruega, no en manos privadas. Entonces, retomando esto de que muchas personas no sabían ni leer ni escribir, mucha de la información que se tiene de Jesús, piensen que no es de manera directa. O sea, es alguien que le contaron, que me dijeron, que te dijeron. Entonces es como un teléfono descompuesto y es un tanto difícil armar un rompecabezas entre lo que es el mito, leyenda, lo que es historia, ¿no? Entonces, y piensen que también lo que no coincidía con lo de la iglesia pasó a ser evangelios lo que se llaman apócrifos, ¿no? En donde se dice que está... Sí, sí, Mari. Vos abrí el micrófono, Mari, ni me pidas permiso. No te quiero interrumpir. Leí o escuché, no me acuerdo ya, sí, que parte de los textos que están en la Biblia, por ejemplo, un porcentaje, no sé si era un 3%, mira, la verdad que no me acuerdo cuánto era el porcentaje, que era cierto, el resto no. O sea, que claro, es más, todo lo que había dicho Jesús, y me gustaba como la interpretación, porque era, bueno, según la Biblia dijo esto, y si vos te lo pones a pensar, en realidad eso no lo diría una persona de puro amor, digamos, ¿no? Sí. Y estaba cargado de mucho ego. Entonces, no me acuerdo dónde era, pero me gustó eso porque al empezar a leer ahí te dabas cuenta y decías, claro, no, o sea, no, esto no podría haberlo dicho Jesús. Y no sé si era un 3% que yo me acuerdo patente porque dije, qué poco. O sea, de todo lo que se dice, que solo eso haya sido cierto y es lo que había dicho Jesús. Así que es como que eso me quedó dando vueltas en la cabeza también. Mirá, no sabía el porcentaje, pero bueno, seguramente que hay un porcentaje que es como... También habla como mucho en parábolas, no en parábolas, la Biblia es muy metafórica, esto que decís vos. Entonces es como que no se entiende en algún punto algunas cosas, y sin duda que pusieron por el tema del control, ¿no? Y de imagínate si se decía en esa época que nosotros solos podríamos conectar con la divinidad o ser nosotros mismos dioses. No me olvidate. Claro, antes y ahora. Antes y ahora, claro. O sea, todos. El control, todo lo que vos, nada, se termina todo. Y aparte yo me río con esto de los evangelios apócrifos. Vos sabés que uno de los más famosos es el evangelio de Tomás y el evangelio de Santiago. Y mis hijos se llaman el primero Tomás y el segundo Santiago. Y yo siempre me río con esto porque también tengo como esto de decir que ay, la iglesia siempre mintiendo, ¿no? Como esta cosa. Y mirá el nombre que le voy a poner a mis hijos, ¿no? No te Qué loco, ¿eh? Sí. Sí, y loco. También, bueno, hay Judas también escribió parte de evangelios que ni se tomaron en cuenta para sumar a la Biblia. María Magdalena, también hay escritos de María Magdalena que era la mano derecha, y bueno, se sabe que Jesús le contaba cosas que a los demás apóstoles no, porque ella estaba muy avanzada, y bueno, era su llama gemela. Sí. Entonces los apóstoles de alguna manera también estaban medio celosos de por qué a ella le cuenta. Y también la Biblia y la iglesia quiso sacar a la mujer, fíjate que no le da cero importancia, la toma como prostituta, María Magdalena. También la imagen de otras mujeres están como relegadas, es como el hombre, ¿no? El importante. Y esto, ¿no? No podría como haber esto de la iglesia de esclavizarnos, controlar o manipular, y como decís vos, María, ahora también, ¿no? Sería mucho más difícil si todos sabríamos que tenemos parte de la verdad misma, porque todos somos, digamos, todos las contenemos, ¿no? No, pero entonces, no deja de ser, a ver, no deja de ser todo lo que es interpretación. No deja de ser un ser humano interpretando. O sea, tal cual. Eso a mí nunca me cerró. O sea, de hecho yo iba, pues yo estoy bautizada, todo, íbamos a la iglesia todos los domingos, yo iba porque iban mis papás, entonces me acostumbré a ir. Pero a mí eso como que nunca me cerró. Mirá que yo no tenía ni idea de todo esto, pero escuchar a un otro que hable y, no sé, era como, no, incluso algunas palabras de cosas que se van diciendo, como la culpa, que se menciona mucho y demás,
nunca me sonaba eso, nunca me resonaba, ¿sí? Cuando pude decidir, en realidad podía haber decidido en cualquier momento, pero cuando fui un poco más grande que decidí, digamos, no ir más a la iglesia, pero no dejar de ser espiritual, digamos, ¿no? Que tampoco tiene que ver con la religión, o sea, es algo, Claro. es ir hacia adentro. Eh, y ahí fue como, bueno, ahí como que empecé a despertar un poco más y a entender un poco más las cosas, pero porque yo las interpretaba a mi forma, o sea, era como Exacto. yo misma conectada con yo misma, no sé cómo explicarlo. Sí, 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 sí. Es algo Sí, así. claro, porque es como que deforma un montón de cosas, ¿viste? Modifica, como que el mensaje original, que es re simple, lo cambiaron totalmente. Sí. Entonces, porque cuando Jesús dice, yo soy el camino, esa frase me la acuerdo porque en la iglesia donde iba y que, viste, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me acuerdo que estaba así re grande, ¿viste? Claro, no está hablando de él como individuo, como una persona. Está hablando del yo soy. O sea, es el Claro. mensaje del yo soy cuando dice eso. ¿Y quién es el yo soy? Todos, digamos. Es el conocimiento más antiguo que existe. Claro, eso es lo que yo hablaba antes de la gnosis, porque está siempre vivo ese conocimiento, pero de alguna manera se ocultó. O sea, lo trajo Jesús, estaba. Lo que pasa es que lo que pienso es que uno al pensar que es con algo, sigue siendo algo separado a mí, sigue pensando desde el ego, o sea, sigue estando en el ego. O sea, decir, Exacto. este es el camino, o sea, como algo separado de uno, y en realidad no. Bueno, yo estoy escuchando mucho a Isha Yud y ella dice, nadie que se iluminó no lo hizo yendo hacia adentro, o sea, eso es imposible, Claro. no hay chance, o sea, porque afuera no es que está la respuesta, está adentro. Nadie lo pudo haber logrado si no fue hacia adentro. Eso es el camino, o sea, eso es lo que hay que hacer, o sea, para Exacto. lograrlo. Entonces, creo que es, por eso los seres humanos nos fijamos mucho afuera. Y todo lo que tiene que ver con, bueno, la religión sigue siendo algo externo también. Sí. Sigue siendo algo externo. Claro, porque fíjate que hoy con los avances, digamos, el avance de la ciencia, se habla de mecánica cuántica, tecnología, pero realmente es como que uno necesita un conocimiento integral para comprenderlo, porque 2000 años atrás seguramente no estaba, pienso, no sé, la humanidad lista para entender esto que trajo Jesús, si no, no lo hubiesen crucificado, me imagino. Bueno, claro, imagínate, ¿no? Bueno, no sé si ahora. Es como que de a poquito nos vamos despertando. Es como que un ciclo también de la humanidad, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestros propios ciclos y procesos, hay un ciclo de la humanidad, ¿no? Claro. Es como que, claro, es como, no sé, comprender que, qué sé yo, que las células forman parte de nuestro cuerpo y nosotros también cuerpo del universo. Qué sé yo, viste, vos decís eso ahora y te miran, pero bueno, imagínate lo que venía a decir Jesús, ¿no? Hoy muchas personas se ofenden, qué sé yo. Es lento, es un proceso lento. Y ojo acá que me acordé, cuando hablo de gnosis y del nocticismo, no hablo de ningún grupo, porque ahora también resurgieron un montón de grupos y hay uno muy grande que es como una secta que se adjudica el conocimiento, ¿no? Y hay un creador o un líder, como no hay ningún creador, ningún líder de este conocimiento que es de todos, digamos, ¿no? Eso para tener un poco de cuidado donde va uno, ¿no? Yo hablo del conocimiento universal, esto simple que estamos contando con Mari, ¿no? Y es como que es lo más sencillo y es lo más amoroso también, ¿no? Y sí, lo que decías, Mari, de las parábolas. Yo me acuerdo de esta, ¿viste la que Jesús convierte el agua en vino? Sí. Bueno, y si uno la piensa, parecería como que en esa época, ¿cómo va a convertir el agua en vino, no? El agua, que es algo re saludable, convertirlo en vino que te emborrachaba, ¿no? Entonces también se dice que tiene un significado simbólico, ¿no? Que el agua tenía que ver con, no entenderlo de manera literal, ¿no? Con las emociones y el vino era como la sabiduría en esa época, ¿no? Entonces pasar de esto de controlar nuestras emociones y encontrar la sabiduría interna, ¿no? Sí, justo Estaríamos leí bien. eso, justo leí algo parecido la semana pasada que tenía que ver con el emborracharse. Pero no es Mira. emborracharse, o sea, el emborracharse viene de justamente estar lleno de luz, o sea, de emborracharse de ese amor, como decirse, Eso, exactamente. impregnarse
como cuando decimos el apego bueno sería, vamos a decir entre comillas, apego a todo eso, o sea, a la sabiduría, al conocimiento, a pegarse a eso, pero al amor, ¿no? A Dios, pero Exacto. el emborracharse. Y me hiciste acordar porque Ah, justo fue sí. la semana pasada o el fin de semana que lo leí y me quedé como, y ahí entendí bien lo que significaba ese Ah, emborracharse. mira. Ah, Sí, mira. sí, Bueno, vamos a hablar rapidito de algunos mitos, así, cosas que se dale. dicen como para sacarlos, así lo hacemos también chusmeríos, digamos, algunas cosas, no, chusmeríos no, mitos. Les recomiendo un libro que está muy bueno, que se llama Las 9 caras de Cristo, que tiene que ver con esto que les cuento de la gnosis, ¿no? Y esta preparación, digamos, que Jesús hace como una preparación, una iniciación en todos los estudios metafísicos, secretos, sagrados, para después hacer esta preparación, para después contarla a la humanidad, ¿no? Bueno, primero, entender que Jesús no nace cuando dicen que nace, o sea, el año cero no es el año cero, digamos. Supuestamente estamos en el 2022 y Jesús tendría que haber nacido hace 2022 años, bueno, no, aparentemente hay un desfasaje de 30 años ahí, porque por cuestiones históricas, o sea, por descubrimientos arqueológicos, antropológicos, se sabe que él vivió en la época que gobernaba el emperador Augusto Octavio y se murió cuando, o lo crucifican cuando gobernaba Tiberio. Entonces los años de gobierno de ellos dos no coinciden con el año cero que supuestamente había nacido, ¿no? Y tampoco nació un 25 de diciembre, como nos dijeron, lamento, esto de la Navidad. Ahí no fue Porque cuando lo bautizaron en realidad. claro, el 25 de diciembre es el bautismo, porque el 25 de diciembre es una fecha muy simbólica, en donde, bueno, supuestamente nació Buda, nació Hermes, nació Krishna, nació Horus, nacieron todos los No dioses en sabía esa eso. época. ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Por qué? No. Porque en realidad lo toman ¿qué pasa? El 25 de diciembre es el solsticio de invierno. Entonces, es lo que se festejaba antes como, se dice, Natalis Solis Invictus, se llama. Es el nacimiento del sol. O sea, 3 días antes del solsticio, el 21 de diciembre, es como que el sol va a nacer el 25 de diciembre y los 3 días anteriores las noches son las más largas. Antes de que nazca el sol, se asome entre la constelación de Sirio también y entre la constelación de la Cruz, digamos, y de los Reyes Magos, que también es todo como un rejunte de cosas. Entonces es un símbolo del nacimiento, digamos, de un nuevo ciclo, de un cambio. Digamos, sí, como una renovación. Entonces, por eso se toma esa fecha, porque vieron que esto de rendirle culto al sol, cuando el sol comienza a renacer, en los pueblos primitivos era muy importante. Y además que marca también el fin de una era, ¿no? Termina una era, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de era, el fin de una era y el comienzo de otra, y eso se da por este 25 de diciembre. Así que bueno, lamento decirles que no es. Después, por otro lado, la palabra Cristo viene de una palabra griega, Christos, que cuando se traduce también al hebreo significa Mesías o ungido. Porque viste que antes, para declararte rey, a los reyes, digamos, el símbolo eh, sí, que se había declarado rey era ungirlo con aceite. O sea, era como el bautismo también, ¿no? Y tenía que ver con esto de que descendía la gracia o el espíritu, ¿no? No era tanto, el nombre tenía que ver con esto simbólico, ¿no? Es como si se cristalizara ese ser en nosotros, la divinidad, ¿no? Está lleno de simbolismo, ¿no? También otro tema es que también los historiadores, digamos, muchos historiadores que nada que ver con los cristianos, que donde se tiene registro histórico de la figura de Jesús, lo mencionan. Por ejemplo, un historiador romano habla de Jesús en la época en que gobernó Nerón, porque él cuenta, digamos, es un historiador que empieza a contar, es muy crítico con el gobierno de Nerón, entonces hace referencia a que había muchos castigos por parte de Nerón a grupos de personas
que hacían cosas en contra del imperio, ¿no? Entonces cuenta, entre estos, que había un grupo de personas llamados cristianos y que eran seguidores de una persona a la que llamaban Cristo y hacían cosas fuera de la ley, digamos, ¿no? ¿Qué quiero contar con esto? Que también hay registro histórico de que existió Jesús, porque hay una rama que dice que nunca existió una persona llamada Jesús, ¿no? O sea, Jesús, claro, el histórico existe, está registrado, digamos, ¿no? Y también se cuenta que tenía muchos seguidores. Bueno, si vamos al tema de seguidores, la otra vez no sé a quién leía que Jesús en este momento tendría en lo que es Instagram 5.000 seguidores nada más. Fíjense lo que hizo alguien con solamente 5.000 seguidores 2.000 años atrás y nosotros que tenemos mucho más nos podemos pasar un mensaje. Así que ahí tengamos en cuenta esto. Eran 5.000 poderosos, 5.000 que lo seguían y lo seguían. Fuerte, además, se dice que era ¿Quién tiene 5.000 seguidores que lo sigan? A ver, sí, y que lo sigan defiendan después de su muerte, y que lo sigan defendiendo. O sea, no, impresionante. Porque otro de los registros, había un tal Fabio Josefo, creo que se llamaba, que ese otro registro que se tiene de Jesús, que era, creo, era un historiador romano, pero de la aristocracia, ¿no? Entonces, también cuenta que había muchos mesías en esa época. O sea, no es que la palabra mesías era única por Jesús y que viene de la religión. O sea, había muchos mesías y había muchas personas que se atribuían ser mesías, ¿no? Hay una película que no me acuerdo si se llama La vida de Brian o hay algo así, El mundo de Brian, que es una especie de burla o de sátira a que en esa época había muchos mesías, ¿no? Y que está buena porque cuenta como que él nació en esa época, esta persona, y cómo hubiese sido nacer como Jesús. Es muy graciosa porque cuenta parte de historia real y parte, bueno. Entonces, se cree que Jesús fue, bueno, está casi comprobado, ¿no? Que fue parte de grupos iniciáticos como los esenios, que venían de los egipcios, ¿no? Otra cosa que les digo que está demostrado que Jesús no nació en Belén, lamento, sino en Nazaret, pero no importa, están cerquita, están ahí como unos 100 kilómetros, porque justamente por eso se decía Jesús de Nazaret. Antes se nombraba a las personas Mariana de, no sé, de Ramos, o Patricia de Pilar. Se nombraba, claro, la persona y el lugar de donde vivía, ¿no? Claro. Claro, creo que, la otra vez me contó algo de esto mi mamá que me reía y no sabía, pero ahora no me acuerdo, no quiero perder tiempo. ¿De dónde venía la palabra? Bueno, entonces, claro, lo que pasa es que con el tiempo se fueron agregando un montón de mitos, de leyendas, esto que contaba Mariana del 3% de la Biblia, ¿no? Creo que era 3, no sé si era el 3. Era un porcentaje muy chico. Pero, es como simbólico, pero queremos decir que al escribirse algo 300 años después, de la figura donde nació, y al sacar un montón de información y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, obviamente que se escribía respecto de lo que se quería contar, ¿no? Obvio, sí. También esto de que resucitó al tercer día, acá se dice mucho porque lo primero que se cuenta es que resucita el espíritu de Jesús al tercer día. Y parece que después, mucho tiempo después, se introduce esto de que resucitó el cuerpo también de Jesús. O sea, como que eso fue años después, ¿no? Entonces, no sabía eso. Sí, porque tampoco fue escrita directamente por los apóstoles. O sea, imaginá si tenés que contar algo de una persona que nació en el 1700, todo lo que puede pasar. O sea, yo no me puedo enterar lo que pasó con mi abuela. Ahora que quiero hacer, que estoy haciendo el árbol, ¿viste? Mari, biodescodificación, árbol. Le pregunto a mi mamá, me dice una cosa, le pregunto a mi tía, me dice otra. Y es mi abuela, o sea, no, claro. Entonces, yo le quiero preguntar a muchas personas antes de que se vayan a otro plano, porque así como que, bueno, después voy juntando información. Claro. No, quiero decir, imagínate, no puedo, mi abuela, que yo la conocí, lo que habrá pasado en el 1700, ¿no? Lo que sí se sabe que, bueno, que existió esta persona, eso sí, que fue un líder, obviamente, con mucho carisma, y lo que decía Mario, de los seguidores eran fieles, o sea, y que estaban por él por ningún otro interés, ¿no?
Otra corriente dice que Jesús fue un hombre común y corriente y que solamente contactó con fuentes de conocimiento y que estuvo muy cercano a movimientos revolucionarios de la época, ¿no? O sea, no solo los judíos, sino los romanos, sino que desde la política también. Porque lo que decía Jesús, ¿por qué? Porque él decía que no había que pagar impuestos, que no tenían que pagar impuestos, entonces por eso lo hacían como una persona revolucionaria. Y muchos grupos que no querían pagar impuestos se unían a Jesús por eso. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Jesús quería decir que no había que mantener a la iglesia como comunidad pagando impuestos, no había que mantener los templos como desde ahí eran los impuestos, que directamente podíamos llegar nosotros mismos, pero bueno, tenía distintas interpretaciones, ¿no? Es como Otra todo. cosa, ¿eh? Como todo, se interpreta. Como todo, claro. Y después está el teléfono compuesto, ¿viste? Como la interpretación, y después vos lo interpretás de otra manera y el otro de otra, y así como que termina haciendo cualquier cosa. Y no son los judíos los que los mandan a crucificar, sino los romanos, a través de Poncio Pilato. Eso también, porque se lo atribuyen a los judíos, pero los judíos son los que lo fueron a acusar, digamos. Pero el que decide la crucifixión es el Imperio Romano, ¿no? También algunos los nombran como una persona medio violenta. En realidad era un hombre común como nosotros, y hay varios hechos, como por ejemplo una vez que él entra a un templo, el templo de... entonces en el templo antes, en la parte de los patios, digamos, había muchos animales y había personas que intercambiaban monedas, ¿vieron? Porque estaba la moneda romana, la griega, entonces había mesas con intercambio de monedas y otras personas que vendían palomas, entonces Jesús empezó a sacar a los animales con un látigo, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería contar que no cualquiera podía entrar en el templo de Jesús, de Dios, pero lo hacía de manera como con una parábola. Quería decir que había que estar preparado para entrar, para conocerse a uno mismo. Entonces, esto de sacar a los animales con un látigo era medio común en la época, ¿no? Por eso era una persona violenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, y también el tema de que lo crucifican en la cruz, también era una práctica común en la época. No es que lo hicieron solo con Jesús y lo hicieron solo porque él era, no sé, espiritual o con los líderes espirituales. Era algo que, como no había juicios, digamos, vos eras algo, robabas o hacías algo, bueno, te mandaban a crucificar. De hecho, escuché que en realidad esto de que lo de la cruz, de que fue así, que no es verdad, porque en esa época no lo hacían de esa manera. Sí. Hasta eso, digamos, fue como cambiado. Uno Sí, se cree eso y en realidad no fue así. Era un madero y él en realidad tuvo las manos así, no estaba en cruz, sí. Sí, también lo escuché, ¿eh? Sí, incluso también el mensaje de, bueno, igual me parece que da para otro vivo. Sí. El mensaje que deja lo que es la crucifixión. Me trae esto. ¿Qué significa eso en realidad? Que tiene que ver con el cuerpo y bueno, nada. Y además que la iglesia toma años después, porque primero la identificación de los cristianos, de los que seguían a Jesús, era el pez y el ancla. Con ese símbolo se identificaban. Y años después, en la época de la Inquisición, estamos hablando creo que del 1100, la iglesia empieza a tomar como identificación del cristianismo la cruz. Y no solo la cruz, sino que a Jesús crucificado ahí. O sea, como una imagen de terror, o sea, tremenda, ¿no? En lugar de tomar una imagen, claro. Entonces es como que también, tremendo todo eso, ¿no? Sí, igual vos le preguntás, por ejemplo, mis papás, que ellos son re católicos y todo, y vos les preguntás y no entienden. O sea, en realidad no siguen todo lo que le dice la iglesia. O sea, como que no se detienen a cuestionar o a pensar o a, no sé. Es como que siguen, yo les pregunto, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y no. O sea, como que no. Además, pero también es una manera de, a ver, tanto la iglesia como lo que es las escuelas, el sistema educativo, todo son sistemas de control. Es lo mismo, digamos, por eso son imperios. porque tenía que justificar esto de que la Inquisición, de la matanza a todos los primitivos, ¿viste? Las razas primitivas,
Y bueno, ¿cómo la justificaban? Con la cruz, con la matanza, con crucifixión de Jesús, con esto de terror, ¿no? En lugar de quedarse con el símbolo del amor. Es como que había una especie de edición, o sea, había que ocultar el mensaje de alguna manera, el verdadero mensaje tan simple, y entonces con todo esto que uno le pone de adorno, podemos decir, se va como ocultando el mensaje, ¿no? Por eso hay distintas teorías que da para otro vivo lo de los Reyes Magos. Bueno, y hay toda una época de Jesús que es hermosa, que no nos va a dar el tiempo, vamos a ir cerrando, que tiene que ver con desde los 7 o 12 años hasta los 30, que Jesús no hay registro de lo que hace, porque Jesús se dice que se va a iniciar. Jesús pasa por un montón de escuelas en esa época, de entre los 7 y 12 años, escuelas de conocimiento, en donde lo inician en distintas, desde los griegos, desde los egipcios, desde la cultura hindú, en todo el conocimiento de la época. Entonces él tiene como una iniciación para después dar este conocimiento a la humanidad. Eso es lo que parece que sucede en esta época, ¿no? Porque después se registra Jesús de los 30 a los 33, que es donde solamente aparece todo esto de los apóstoles y la crucifixión y la resurrección. Son 3 años y Jesús vivió. Y otra de las teorías que está en el libro de Urantia, y lo pueden ver en todo lo que cuenta Andrea Barnabé, es que Jesús digamos, deja su cuerpo a Miguel de Nevadón, que es nuestro creador, y en estos últimos 3 años Miguel de Nevadón viene a hacer una prueba, por un lado, a vivir como humano, y por otro, también a pasar este mensaje de que todos, desde la humanidad, desde ser humanos, podemos trascender como Jesús, que es el real mensaje, para finalizar, digamos, que él lo dijo, él no quería que lo adoren como ningún dios. Cuando habla del yo soy era este mensaje, que no necesitamos intermediarios. Y la iglesia básicamente necesitaba intermediarios, más en esa época, que eran ellos, para que nosotros no nos relacionamos directamente con Jesús, sino que tengamos un intermediario que nos traduzca, como dice Mari, que nos traduzca. Traductor. Un traductor. Así que yo creo, y si me preguntas personalmente, creo que Jesús es un gran maestro que nos vino a contar esto del autoconocimiento. De que cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que fue como un avatar, ¿no? Que vino a hacer eso, a enseñar el amor universal, ¿no? Y de que cada uno pueda hacer el milagro que quiera en su propia vida, o sea, y a partir de ahí vivir libre y feliz en nuestros propios términos, o sea, no es inalcanzable. La iglesia lo quiso poner como algo inalcanzable para que, solo Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Somos todos hijos de Dios y porque somos todos uno, no es inalcanzable. Lo podemos hacer desde nuestra humanidad. Sí, en el curso de milagros hablan de qué es un milagro, porque en realidad también, digamos, hay como una confusión ahí de qué es un milagro. Y el milagro es esto, es justamente quitar ese velo de ilusión y ver realmente, digamos, lo que a ver, lo que sería, digamos, la verdad, ¿sí? Pero ese es el milagro. Por eso todo lo apunta a eso, a justamente quitar ese velo y ver realmente lo que es verdad, la verdad. Claro, representa como el pensamiento libre, o sea, del amor, libre del amor, y básicamente sí nos vino a dar el código del yo soy, o sea, cómo conectar con nosotros mismos, con nuestra divinidad. Eso sí es, para mí es un gran maestro en la metafísica, o sea, que eso encerraría todo lo que por ahí, desde todo lo que investigué, creo de él, ¿no? Así que bueno, me quedaría hablando horas, Mari, me llegó la hora. Pero podríamos hacer otro. Estos chicos, ¿por qué tienen que salir mis hijos a esta hora de colegio cuando estamos tan entusiasmados hablando de esto? Pero Patri, podríamos hacer un parte 2 de Jesús, Dale. porque da para hablar. Es más, me quedé con cosas también para contar, sí. Y cosas que me ahora quedaron. Me acordé que las pasé porque hay toda una parte con María Magdalena y con su madre, hay un montón. Pero dale, hacemos un parte 2, Mari. Un parte 2, sí. Bueno, genial, Patri. Bueno, listo. Entonces vos anda a buscar a tus hijos, yo me voy a conectar a otro vivo. Así que bueno. Bueno, dale. Me encantó. Gracias, Mari. Hacemos parte 2. Parte 2. Genial. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.